Bueno, en esta primera clase de introducción a la balística forense, la idea es que nos vayamos familiarizando con algunos términos, que vayamos comprendiendo algunas cuestiones básicas relacionadas con las armas de fuego. Y para eso, los objetivos de esta primera clase van a ser los siguientes. En primer lugar, vamos a definir a la balística forense. Como siempre, como saben, vamos a hacer una definición que eh, va a ser quizás un poco arbitraria, pero es para que contenga los elementos que a mí me interesa que ustedes desarrollen o que a ustedes les queden para este nivel de curso. En segundo lugar, vamos a reconocer cuál es el objeto de estudio, es decir, qué es lo que estudia la balística forense. En tercer lugar, nos vamos a introducir en el marco normativo de la República Argentina, en aquellas leyes o decretos o reglamentos, incluso cuáles son las autoridades de aplicación que regulan las armas de fuego en la República Argentina. Vamos a intentar comprender la clasificación de las armas en general y de las armas de fuego en particular. Vamos a reconocer las partes principales de un arma de fuego portátil. Ya vamos a ver armas cortas, armas largas, en fin. Pero lo que me interesa es que ustedes puedan reconocer cuáles son las principales piezas o las principales partes que comparten muchas veces incluso las distintas clases de armas de fuego. Vamos a entender las diferencias entre armas de fuego que tienen cañón liso y cañón estriado. Vamos a ver de qué se trata esto de las diferencias de cañones y cuál es la función que cumplen y por qué esta diferencia. Y por último, vamos a introducirnos muy brevemente, o vamos a mencionar más que nada los diferentes tipos de calibres, los diferentes sistemas con los cuales se expresan los calibres de las armas de fuego. Profundizar en este tema nos llevaría muchísimo tiempo, es muy amplio y está por fuera de los alcances de este curso o de esta clase en particular. Así que lo vamos a ver, tengan en cuenta que lo vamos a ver muy por arriba, pero sí hay algunas cuestiones que me interesa que manejen. Entonces bien, vamos a empezar por definir a la balística forense. A la balística forense la vamos a definir como la disciplina que se ocupa del estudio de las armas de fuego portátiles, de acción neumática o gas comprimido, de sus municiones, las vainas que éstas percuten, los proyectiles que disparan y los efectos que estos proyectiles producen, salvo que sea en el cuerpo humano, que de eso se va a encargar la medicina forense, pero siempre que estos elementos se encuentren afectados a un presunto hecho delictivo. Y fíjense cómo acá retomamos un poco la definición de criminalística. Nosotros decíamos que la criminalística va a investigar hechos presuntamente delictivos. Bueno, acá la balística forense, como parte de la criminalística, también va a estudiar a todos estos elementos que recién les mencionaba, siempre que estén afectados a un presunto hecho delictivo. De la misma manera, se encarga de la detección, evaluación y levantamiento de la evidencia física relacionada con el fenómeno de disparo en el lugar del hecho. Como les dije al principio, esta definición quizás sea arbitraria y la armé yo con el único objetivo de que ustedes tengan una idea, una noción de cuál es el campo de acción de la balística forense, y ya vamos a ver en profundidad o vamos a ir desmenuzando esta definición y enfocándonos en cada uno de los aspectos que menciona, ¿sí? Pero como puntapié inicial, decimos que esto va a ser para nosotros la balística forense. Entonces, tenemos que esta balística forense, para someter a estudio a todos los elementos que mencioné en la diapositiva anterior, se va a dividir en 4 ramas. Por un lado, vamos a tener a la balística interior, que se va a encargar del estudio de las armas de fuego y de todos los acontecimientos que suceden y de todos los elementos eh, que contienen en el interior del arma de fuego. Esto es decir, desde que yo introduzco la munición dentro del arma, el proceso de disparo y hasta que el proyectil abandona la boca del cañón del arma. O sea que todo lo que sucede en ese periodo de tiempo y en ese lugar, es decir, en el interior en el arma, y hasta que el proyectil abandona la boca del cañón, van a ser objeto de estudio de la balística interior. La balística exterior
se va a ocupar del estudio principalmente del proyectil en vuelo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, va a estudiar los movimientos a los que es sometido el proyectil desde que éste abandona la boca del cañón del arma hasta que impacta en un blanco o bien hasta que cae al suelo por efecto de la gravedad, ¿sí? Si nosotros hacemos un disparo, por ejemplo, en un campo, en un lugar abierto, un disparo horizontal, ese proyectil va a describir una parábola que no va a impactar contra nada hasta que pierda su energía y la gravedad lo atraiga hacia el suelo, ¿sí? Esa sería una opción. Y la otra opción sería que el proyectil, una vez que abandona la boca del cañón, realice una parábola hasta que impacte con el blanco. Entonces, todos los movimientos, que ya van a ver que son varios, que describe ese proyectil en vuelo, van a ser objeto de estudio de la balística exterior. La tercera rama de la balística va a ser la balística de efectos. ¿Qué va a estudiar la balística de efectos? Bueno, va a estudiar justamente todos los efectos, valga la redundancia, que ese proyectil genera sobre el blanco en el que impacta. Van a ver que no es el mismo el comportamiento que va a tener un proyectil que impacta sobre madera, que cuando impacta sobre mampostería, que cuando impacta sobre chapa, etc. Entonces, lo que vamos a estudiar son las marcas, las huellas, las características que tiene esa impronta o esas improntas generadas por un proyectil que fue impulsado por un arma de fuego, ¿verdad? Siempre y cuando, como habíamos dicho al principio, estos efectos no estén sobre el cuerpo humano. La balística forense va a estudiar únicamente hasta la piel. De la piel para adentro ya va a ser materia de estudio del médico forense o el médico legista. Entonces no nos vamos a meter ni con heridas, ni con lesiones, ni con trayectorias intracorporales, porque son materia de estudio del médico forense. Y la cuarta rama va a ser la balística identificativa o el análisis de marcas de herramientas. Esta es una rama de la balística que se encarga principalmente de establecer identidad, es decir, determina si dos proyectiles o dos vainas servidas fueron disparados o percutidos respectivamente, si hablamos de proyectiles o de vainas, por una misma arma de fuego, ¿sí? Es la que se va a encargar a través de estudios microscópicos de establecer identidad, si se quiere. Ya vamos a ver que esto también necesitaríamos muchísimo más tiempo para poder explicar cuáles son los pormenores de la balística identificativa o del examen de armas de fuego y marcas de herramientas, pero como introducción nos vamos a quedar con eso, que la rama de la balística identificativa es la que se dedica a estudiar si dos proyectiles fueron disparados por una misma arma o dos vainas servidas fueron percutidas por una misma arma de fuego. Bien, vamos a empezar entonces por definir qué es un arma. Estuvimos hablando de armas de fuego, pero nos tenemos que remontar un poquito para atrás para poder comprender en primer lugar qué es un arma. La Real Academia Española la define como un instrumento, medio o máquina destinado a atacar o defenderse. Es una definición, como verán, bastante general, pero que no difiere mucho de la definición que podemos encontrar, por ejemplo, en el Tratado de Balística de Carlos Guzmán, que nos dice que todo elemento capaz de aumentar el potencial humano para ofender o defenderse es un arma. Ven que no hay muchas variaciones o no difiere demasiado de la definición que nos da la Real Academia. El problema con esta definición es que es sumamente amplia. Entonces, dentro de esta definición de arma que nos da Guzmán o que nos da la Real Academia, podemos encontrar desde una pistola, una manopla, una espada, unas de estas llamadas estrellas ninja, un lanzamisiles o una silla, ¿sí? Cualquiera de estos elementos tiene la capacidad, de acuerdo a cómo se use, de aumentar mi potencial para atacar o defenderme. Entonces podríamos considerar arma a cualquiera de estos elementos. Lo que necesitamos hacer entonces es empezar a clasificar estos elementos. Y la primera división que vamos a hacer es entre armas propias y armas impropias.
Vamos a decir que son armas propias justamente aquellos elementos que fueron diseñados específicamente para potenciar la capacidad de ataque o de defensa de una persona. Remontándonos al ejemplo anterior, por ejemplo, una pistola es un arma propia, ¿sí? Una pistola es un dispositivo que fue diseñado y que fue pensado específicamente para que tenga esa función de potenciar la capacidad de ataque o de defensa de una persona. Entonces, esa clase de instrumento la vamos a considerar arma propia. Por el contrario, como arma impropia, vamos a considerar a todos los elementos que fueron diseñados con otro fin, pero que en determinadas circunstancias potencian la capacidad de ataque o de defensa de una persona. Por ejemplo, el pico de una botella rota. Yo con el pico de una botella rota me puedo atacar o me puedo defender, está potenciando mi capacidad de hacer daño, pero en realidad la botella no fue pensada con ese fin, de que yo me defienda o ataque, sino que fue concebida con otros objetivos y yo la estoy utilizando ocasionalmente para atacar o defenderme. Como en la filmina anterior era también la silla, las vamos a clasificar como armas impropias, ¿sí? Vamos a seguir avanzando en el sentido de las armas propias, que son las que nos interesan a nosotros. Las impropias las vamos a dejar de lado y vamos a encontrar que las armas propias, a su vez, las podemos clasificar en arrojadizas, de proyección, de lanzamiento, armas contundentes, armas blancas y armas de fuego. Vamos a ver ejemplos de cada una y qué significan. Las armas arrojadizas van a ser aquellas que yo necesito lanzarlas para que produzcan un daño a distancia, ¿sí? Un ejemplo podría ser un boomerang. El boomerang yo lo tengo en la mano, lo lanzo y produzco el golpe a la distancia. Lo mismo podría ser, por ejemplo, una boleadora, ¿sí? Yo lanzo la boleadora y es el elemento que estoy lanzando el que produce el daño a la distancia. Las armas de proyección van a ser aquellas que se constituyen por dos partes. Por un lado, un elemento sería un instrumento que lanza un elemento. Por ejemplo, el arco y la flecha. Con el arco y la flecha yo me quedo con el arco y lo utilizo para proyectar flechas a distancia, ¿sí? Fíjense, el arco y la flecha sería un ejemplo, una catapulta podría ser otro ejemplo, una cerbatana también sería un arma de proyección, un aire comprimido, una pistola de aire o de gas comprimido son armas de proyección. En fin, en todas se cumple esta lógica, que yo tengo dos elementos y utilizo uno para impulsar o para proyectar el otro. Como armas de lanzamiento, vamos a tener aquellas que nos permiten lanzar, valga la redundancia, armas, si bien digo, armas o elementos autopropulsados, como por ejemplo un lanzacohetes, que es el que ven acá en pantalla. La legislación argentina también prevé o dispone que son armas de lanzamiento aquellos lanzallamas con un alcance de hasta 3 metros y aquellas armas químicas, ¿sí? También van a ser consideradas, o que se utilizan para lanzar armas químicas, son consideradas armas de lanzamiento. Las armas contundentes van a ser aquellas cuyo mecanismo de acción principal es el golpe, es la contusión, ¿sí? Tienen por lo general una masa considerable y su principal mecanismo de acción es por golpe o por contusión, ¿sí? Por ejemplo, vemos acá en pantalla esta especie de mazo. Las armas blancas son aquellas que en general tienen una hoja, actúan mediante dos mecanismos principales que son corte y filo. Es decir, esa hoja puede tener un filo con la cual se producen cortes y una punta por la cual se producen punciones. Las armas blancas pueden ser cortantes o punzocortantes y no hay un largo mínimo de hoja para que sea considerada arma blanca, sino que la característica de que sea un arma blanca va a estar dada por el mecanismo por el cual actúan, ¿sí? Por punta o por punción o por corte, o por los dos combinados.
Y por último, que son las que más nos van a interesar a nosotros, tenemos las armas de fuego. ¿Cuáles van a ser consideradas armas de fuego? Bueno, van a ser armas de fuego todas aquellas que utilicen o que aprovechen la fuerza que generan los gases producto de la deflagración de la pólvora para lanzar un proyectil a distancia, ¿sí? El término deflagración de la pólvora es un término que se utiliza, que está relacionada con la velocidad de combustión. Se utiliza especialmente para hacer mención de la velocidad de combustión que tienen las pólvoras. Y dentro de la gama general de explosivos van a ver que tenemos varias velocidades de combustión. Tenemos los más rápidos, que son los que detonan, y los más lentos, que son los que deflagran. Bueno, la pólvora se encuentra dentro de este último grupo de explosivos que deflagran. Entonces, bien, ¿por qué venía esta explicación? Porque decíamos que las armas de fuego van a aprovechar los gases que se generan por esta combustión, por esta deflagración de la pólvora, el aumento de presión que se genera dentro del arma en la recámara precisamente, y esa fuerza se aprovecha para impulsar el proyectil dentro del cañón y que lo expulse a través de la boca de fuego del arma a distancia para producir el daño que estamos buscando. El marco normativo, el marco legal en el cual podemos encontrar las regulaciones o la regulación principal en cuanto a armas de fuego en la República Argentina es la Ley Nacional de Armas y Explosivos número 20.429 del año 1973 y el Decreto Reglamentario 395 del año 1975. Dentro del decreto reglamentario, ahí lo dije bien, vamos a encontrar, entre otras cosas, muchas de las definiciones, algunas de las que ya vimos y otras de las que vamos a ir viendo, y son las que nos regulan un poco algunas cuestiones relacionadas con, por ejemplo, el transporte, el traslado, qué es una aportación y qué es una tenencia de armas, cuáles son las condiciones que yo tengo que cumplir para transportar un arma. En fin, digamos, sería la reglamentación madre de la cual después se desprenden otras disposiciones y otras resoluciones de la autoridad de aplicación, que es la ANMAC, la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que anteriormente conocíamos como RENAR, Registro Nacional de Armas y Explosivos. Bueno, el RENAR ya no existe más, y quien hoy cumple la función que antes tenía el RENAR es la ANMAC. Vamos a seguir adentrándonos entonces en la clasificación de las armas de fuego, como les expliqué anteriormente, y vamos a decir que las armas de fuego las podemos dividir en dos grandes grupos también. Vamos a tener por un lado las armas no portátiles y por otro lado las armas portátiles. Esta definición la pueden obtener del Decreto Reglamentario 395. Si lo leen se van a encontrar con que nos dice que las armas no portátiles son aquellas que no pueden ser trasladadas y utilizadas por una sola persona sin contar con ayuda mecánica o animal. Por otro lado, las armas portátiles, que son las que nos van a interesar a nosotros, van a ser aquellas que sí pueden ser transportadas y utilizadas por una sola persona sin necesidad de contar con ayuda mecánica o animal. Tengan en cuenta entonces que en la definición de balística forense nosotros habíamos dicho que nos íbamos a abocar al estudio de las armas de fuego portátiles. Las armas de fuego no portátiles van a ser materia de estudio de, por ejemplo, la balística militar, pero no de la balística forense. Dentro de las armas de fuego portátiles que recién mencionábamos, también vamos a encontrar varias clasificaciones. La primera división que podemos hacer dentro de las armas de fuego portátiles, es decir, dentro de aquellas armas que pueden ser utilizadas y transportadas por una sola persona, vamos a encontrar las armas cortas o armas de puño y las armas largas o de hombro. Dentro de estas dos categorías, en realidad, también vamos a tener distintas clasificaciones de acuerdo al régimen de disparo que tengan
cada una de esas armas de fuego cortas o largas, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata cada una de estas categorías. Vamos a tener por un lado armas tiro a tiro, por otro lado armas a repetición, por otro lado armas semiautomáticas y por último armas automáticas. A su vez las armas de repetición o a repetición las vamos a poder dividir de acuerdo a su mecanismo, a cuál sea, bien digo, el mecanismo que se utiliza para efectuar la repetición de disparos. Existen distintos sistemas. Por un lado vamos a tener el sistema de revólver, por otro sistema de bomba, sistema de palanca y sistema de cerrojo. Dijimos que esta clasificación dependía del régimen de disparo, es decir, de qué es lo que necesito hacer para disparar, para realizar disparos consecutivos. Y la primera que mencionamos son las armas de fuego tiro a tiro. En las armas de fuego tiro a tiro, y la definición también la pueden encontrar en el decreto reglamentario 395, la característica que tienen estas armas es que el ciclo de carga y descarga del arma lo realiza manualmente el operador, ¿sí? Este tipo de armas no cuentan con almacén cargador, sino que es el tirador quien se encarga de colocar un cartucho en la recámara, realizar el disparo, vaciar la recámara y volver a colocar un cartucho nuevo para que el arma quede nuevamente en condición de tiro, ¿sí? Un ejemplo clásico son las escopetas y vamos a ver de qué manera funcionan. Fíjense, el operador abre el arma, coloca el cartucho en la recámara, cierra y efectúa el disparo. Para realizar un nuevo disparo lo que tiene que hacer es abrir el arma, expulsar la vaina servida y colocar un nuevo cartucho. Fíjense que toda la operatoria la realiza el tirador, ¿sí? Por eso decimos que son armas tiro a tiro. En cada tiro el operador tiene que, o el tirador tiene que repetir este ciclo de forma manual. Otro tipo de arma que mencionábamos eran las armas semiautomáticas. En las armas semiautomáticas, este ciclo de descarga de la vaina servida y de carga de un nuevo cartucho en la recámara lo realiza el arma solo sin intervención del tirador. El tirador lo único que hace es presionar la cola del disparador, con eso se genera el disparo y el arma automáticamente, y cuando digo automáticamente no se lo confundan con las armas automáticas, sino lo que hace el arma sola es expulsar la vaina servida y volver a colocar un cartucho en la recámara, ¿sí? Entonces el tirador, para realizar un nuevo disparo, lo único que hace es volver a presionar la cola del disparador. Se desentiende de lo que es vaciar la recámara y volver a colocar un nuevo cartucho. Fíjense en este ejemplo de un arma corta, de una pistola, cómo funcionan los sistemas semiautomáticos. Fíjense, el tirador lo que hizo fue presionar la cola del disparador, se produjo el disparo, la corredera está yendo hacia atrás y está extrayendo del interior de la recámara la vaina servida. Van a ver que cuando la corredera vaya hacia adelante, va a tomar un nuevo cartucho del almacén cargador y van a ver que se introduce en la recámara. Ahí se está expulsando la vaina servida, la corredera está yendo hacia adelante y ahí está metiendo un nuevo cartucho en el interior de la recámara. O sea que el tirador lo único que tiene que hacer es volver a presionar la cola del disparador y se va a producir un nuevo disparo. Fíjense, vamos a ver de nuevo la repetición del ciclo. La corredera va hacia atrás, expulsa la vaina servida. Cuando vaya hacia adelante van a ver que la corredera arrastra un nuevo cartucho y lo coloca en el interior de la recámara. Ahí lo está colocando. Bien, entonces estas van a ser las armas de fuego semiautomáticas. El otro régimen de disparo que mencionamos
era el de las armas de fuego automáticas. Bueno, ¿cómo van a funcionar las armas de fuego automáticas? De la siguiente manera. Mientras el tirador mantenga presionada la cola del disparador, se van a ir produciendo disparos sucesivos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tirador deje de presionar la cola del disparador o bien que el arma se quede sin cartuchos en el almacén cargador, ¿sí? Entonces, los ejemplos que tenemos para ver son estos. Van a ver que en este video hay varios tipos de arma, todas de ellas automáticas. Vamos a ponerle, a ver si podemos poner un poquito de sonido. Fíjense, el tirador lo único que hace es mantener presionada la cola del disparador. ¿Ven? A diferencia de las armas semiautomáticas, acá el tirador no tiene que levantar el dedo de la cola del disparador y volver a presionar para cada disparo, sino que manteniendo presionado se efectúan disparos sucesivos. Y por último, vamos a hablar de las armas de fuego a repetición. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos varios sistemas de repetición en armas de fuego? El primero del que vamos a hablar es el sistema de bomba. En las armas de fuego a repetición, el ciclo de descarga y de colocación de un nuevo cartucho en la recámara lo realiza el tirador, pero no manualmente como lo hacía en las armas tiro a tiro, sino que lo realiza mediante el accionamiento de algún mecanismo del arma de fuego. En el primer caso que vamos a ver es un sistema de bomba, ¿sí? Entonces, lo que van a notar en este video es que el tirador coloca un cartucho en la recámara, efectúa el disparo y después para vaciar la recámara lo que hace es jalar hacia atrás la chimasa, con eso expulsa la vaina servida de la recámara y cuando la chimasa va hacia adelante vuelve a colocar un cartucho en recámara para poder efectuar el segundo disparo, ¿sí? Vamos a ir analizándolo paso a paso en el video. Fíjense, efectúa el disparo, tira hacia atrás la chimasa, expulsa la vaina servida, que acá no se ve la expulsión porque lo hace por una ventana que tiene en el sector inferior del cajón de mecanismos, pero cuando jala hacia atrás la chimasa expulsa la vaina servida y cuando tira hacia adelante la chimasa coloca un nuevo cartucho, entonces puede volver a disparar. Este es un sistema entonces de repetición a bomba o de bomba. Tengan en cuenta que las armas a repetición, igual que las armas semiautomáticas y las armas automáticas, ya tienen que tener un almacén cargador. En el caso de esta escopeta, el almacén cargador es este segundo caño que ustedes ven por debajo del cañón del arma de fuego, por donde se desplaza la chimasa incluso. Bueno, los cartuchos se colocan dentro de ese tubo y entonces están disponibles para que el operador los pueda ir introduciendo dentro de la recámara a través de accionar la chimasa. A ver si teníamos por acá cómo se cargaba. Acá está. Ahí está, fíjense que ahí está la escopeta vacía. Ahí lo que está haciendo es introducir los cartuchos dentro del almacén cargador para que después, a través del accionamiento de la chimasa, los pueda ir colocando en la recámara con los disparos sucesivos. Habíamos mencionado otro sistema de repetición que es el sistema de palanca. Bueno, la lógica de la repetición continúa, es la misma. Voy a tener un almacén cargador y a través del accionamiento de un mecanismo voy a ir expulsando la vaina servida y colocando un nuevo cartucho en la recámara.
pero esta vez, en vez de tener una bomba o una chimasa, lo que voy a hacer es accionar ese mecanismo a través de una palanca. El ejemplo clásico es el fusil o la carabina Winchester. Y vamos a ver cómo funciona. Ahí lo que hace, igual que con la escopeta, está alimentando o está colocando los cartuchos dentro del almacén cargador. Y fíjense, va efectuando los disparos. Y cuando tira la palanca hacia adelante, expulsa la vaina. Cuando tira la palanca hacia atrás, coloca un nuevo cartucho en la recámara. Bien. El anteúltimo sistema que tenemos es el sistema de cerrojo. Lo mismo, lo que varía en relación a los dos primeros tipos de arma que vimos es que el mecanismo, en vez de accionarse por una chimasa o por una palanca, se va a accionar a través de un cerrojo. Cuando el cerrojo se abre, expulsa la vaina, y cuando el cerrojo va hacia adelante, arrastra un nuevo cartucho y lo coloca en la recámara. El ejemplo clásico es el fusil Mauser. Fíjense, tira para atrás, descarga, cuando va hacia adelante, introduce un nuevo cartucho en la recámara. Y el operador tiene que repetir este mecanismo en cada uno de los disparos. Y el último ejemplo es el sistema de revólver. Tengan en cuenta que para los revólveres pueden ser de acción simple o de acción doble, ¿sí? Esto quiere decir que yo puedo efectuar el disparo en los de acción doble únicamente presionando la cola del disparador, y en los de acción simple voy a tener que primero montar el martillo, que es esta pieza que vemos por detrás del arma, ¿sí? Por encima de la empuñadura. Primero tengo que montar el martillo y después presionar la cola del disparador. Hay algunos revólveres como este que tenemos acá que admiten las dos formas de disparo: en acción doble, es decir, presionando únicamente la cola del disparador, o en acción simple, es decir, primero montando el martillo y después presionando la cola del disparador. En este caso, el tirador lo que hace es disparar en acción simple, ¿sí? Pero la lógica es lo mismo. Es decir, es el operador quien acciona un mecanismo del arma para que un cartucho intacto o un cartucho en condiciones de disparo quede alineado con el cañón y con el percutor para poder efectuar ese disparo, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona. Fíjense, es el tirador. A ver. Vamos a la parte que dispara. Bueno, nos está mostrando los cartuchos que tiene cargados. Fíjense. Monta el martillo en primer lugar y después presiona la cola del disparador. Monta el martillo y dispara. Entonces, cuando monta el martillo, el tambor gira y alinea un nuevo cartucho con el percutor y el cañón para el próximo disparo. Vamos a ver de nuevo. Dispara. Cuando el martillo va hacia atrás, el tambor gira. Bien, entonces acá tenemos un resumen de cómo vamos a clasificar a las armas de fuego. Dijimos que en primer lugar en no portátiles y portátiles, dentro de las portátiles en cortas y de puño, y a su vez estas dos categorías las podemos clasificar de acuerdo al régimen de disparo en tiro, a repetición, semiautomáticas y automáticas, y a su vez las de repetición de acuerdo a cuál sea el sistema o el mecanismo que utiliza
para efectuar sucesivos disparos en revólver, de bomba, palanca o cerrojo. Nosotros nos vamos a concentrar dentro de la balística forense en las armas de fuego, portátiles y en todas las que siguen a la clasificación de portátiles. Acá tenemos el cuadro amplio en realidad, desde la clasificación de propias e impropias en adelante. Y vamos a analizar cuáles son las principales partes de un arma de fuego. Tengan en cuenta que no son todas, existen otras que también son importantes, pero como les dije al principio, esta es una clase de introducción a la balística forense y la idea no es agobiarlos con un montón de términos nuevos, aunque sé que los hay, y esto también es importante que lo tengan en cuenta. Existen muchas piezas, muchas partes que nosotros mencionamos o que hacemos mención de forma coloquial, y tenemos que acostumbrarnos a usar la terminología técnica específica para mencionar a cada parte, a cada elemento dentro de la balística forense. Y si bien o si a ustedes les parece que hay mucha terminología nueva, van a tener que empezar a familiarizarse y empezar a expresarse de la forma más precisa posible, porque esto es una gimnasia, es ir incorporando el nuevo vocabulario y utilizándolo. En el momento que ustedes tengan que redactar un informe, que redactar una pericia o que revisar una pericia de un compañero, todos los documentos o todas las intervenciones técnicas que ustedes realicen las deben tener en cuenta la correcta utilización del lenguaje técnico, y para eso están estas clases también, ¿sí? Entonces la idea es que los vayan incorporando. Bien, vamos a arrancar por las partes fundamentales de un revólver. Bueno, tenemos el guión, que es esta pieza que está por encima del cañón, y junto con el alza, que es una ranura que está por acá arriba en este modelo de revólver, lo que conforman es el aparato de puntería, es decir, lo que nos sirve a nosotros para apuntar al objetivo o al blanco y que el disparo sea preciso. El cañón, bueno, es esta pieza que tenemos por acá por delante. El extractor es una varilla que nos ayuda a extraer las vainas servidas del interior del cañón. La cola del disparador, a esta pieza no le vamos a decir gatillo, sino que lo vamos a empezar a mencionar como cola del disparador. Esta pieza metálica que está por fuera de la cola del disparador es el arco guardamontes. Las cachas son estas piezas de madera que envuelven a la empuñadura. El tambor, como ya lo habíamos mencionado, es el alojamiento o el almacén donde colocamos los cartuchos para que sean disparados. El martillo y el alza, que ya la mencioné al inicio. Como parte del martillo, en la parte anterior tenemos esta protuberancia que es el percutor. Esta pieza es la que va a impactar contra el cartucho para que se genere el disparo. Ya sobre el fenómeno de disparo vamos a hablar un poquito más adelante, pero también va a ser una pieza importante al momento de identificar al arma de fuego, es decir, de interés para la balística identificativa, si se quiere. Así que por eso la menciono en esta fotografía. Respecto de las pistolas, fíjense que comparten algunas piezas o algunas nomenclaturas con el revólver, como por ejemplo el alza y el guión, el cañón, la cola del disparador y el arco guardamontes. Van a ver que tenemos, bueno, el espaldón, el botador y la uña extractora son piezas que intervienen en el disparo propiamente dicho y en la extracción de la vaina servida del interior de la vaina, y nos van a interesar. ¿Por qué? Porque la interacción entre estas piezas y el cartucho o la vaina servida le va a dejar huellas o marcas que son las que nos van a permitir a nosotros también identificarlas. También son de interés de la balística desde el punto de vista de la balística identificativa, ¿sí? Entonces por eso están mencionadas. A su vez también va a tener, bueno, un retén de corredera, que es lo que es una pieza que mantiene a la corredera abierta o en su posición, en la posición que ustedes ven en la foto. Bueno, las cachas, el almacén cargador que se coloca por debajo en el interior de la empuñadura. En fin.
Y en una vista superior de esta pistola volvemos a ver el espaldón, ¿sí? Que es este sector metálico que está alrededor de este orificio. En el interior del orificio vemos que está el percutor, que cumple la misma función que les mencionaba en el revólver. Esta pieza es el botador y esta pieza es la uña extractora. ¿Cómo funciona? Se los voy a explicar así brevemente y de forma simple. Vieron que cuando veíamos el video de las pistolas semiautomáticas, era el arma quien expulsaba la vaina servida luego de que se producía el disparo. Bueno, eso sucede ¿por qué? Porque esta uña es la que engancha la vaina y la tira hacia atrás junto con el movimiento de la corredera hasta que la vaina llega a este punto. Cuando llega a este punto, choca contra esta pieza que es el botador. Lo que hace el botador con ese choque es desestabilizarla, ¿sí? Es decir, la golpea y con ese golpecito lo que hace es tirarla a través de la ventana de extracción, que es este hueco que ustedes ven acá, ¿sí? Tengan en cuenta que esto se los estoy explicando de manera fácil y poco técnica quizás, pero es para que ustedes comprendan de qué manera funciona o el porqué de cada una de esas piezas. Entonces, en cada interacción de la pieza, de cada una de estas piezas que yo les nombro, la uña extractora, el botador o incluso el espaldón, con la vaina le va a dejar marcas que nos van a permitir a nosotros identificarla. Acá tenemos un arma larga que es una escopeta. Algunas piezas, bueno, se van a repetir: la cola del disparador, el arco guardamontes, el guión y el alza. En esta, tengan en cuenta que esta es una escopeta que permite hacer disparos en forma a repetición por accionamiento de la chimasa o en forma semiautomática también, ¿sí? Entonces vamos a tener una chimasa, el cañón, el almacén cargador, como les había mencionado hoy, la culata y la parte posterior de la culata, que es la cantonera. Y vamos a introducirnos ahora a hablar del ánima de los cañones. Les había contado al principio que existían cañones con el ánima o el interior. Ánima es sinónimo de interior del cañón, ¿sí? Que podía ser liso o podía ser estriado. Entonces, fíjense, vamos a tener dos tipos de ánimas estriadas. Por un lado, el estriado convencional, con altos y bajos relieves, como se ven acá. Fíjense, ven que hay como escalones en el interior del cañón. O puede ser poligonal. Fíjense que si ustedes ven el corte del cañón, ven la forma de un polígono. Estos serían los dos tipos de cañones estriados. Y por último, los cañones de ánima lisa. Los cañones de ánima estriada son aquellos cañones que poseen las armas que están pensadas para que disparen un proyectil único. El efecto o el motivo por el cual tienen este estriado los cañones, que tengan en cuenta que no es que son líneas rectas ni que este polígono está realizado en forma recta dentro del cañón, sino que tienen una especie de giro helicoidal, un giro helicoidal en el interior, es decir, son helicoidales. Y son, la función es precisamente esta: dotar al proyectil de un giro para que ese efecto giroscópico que adquiere el proyectil al pasar forzado a través del ánima del cañón le dé o lo dote de mayor alcance y mayor precisión en el disparo, ¿sí? El efecto es similar. Si ustedes alguna vez vieron un partido de rugby o un partido de fútbol americano, vieron que cuando realizan los pases con esa pelota que tiene una forma ovalada, no tiran la pelota como si fuese una bolsa de papas, sino que le imprimen cierto giro sobre el eje longitudinal de esa pelota, de ese elemento. Y es justamente por esto, para dotarlo del efecto giroscópico que permite que ese proyectil llegue más lejos y con mayor precisión. Entonces, tenemos que las armas de ánima o de cañón estriado son las que fueron diseñadas para disparar proyectiles únicos, y las armas de ánima lisa, por el contrario, son aquellas que fueron diseñadas o son cañones diseñados para que disparen
proyectiles múltiples. Y vamos a meternos un poquito con esto. Acá vamos a ver un video donde les explica esto que yo les estaba comentando recién. Bueno, acá nos comenta cuáles son los objetos de estudio de la balística interior. Y ahora vamos a ver el disparo. Bueno, ahí lo que sucede es, esa barra blanca que ustedes ven es el percutor que incide sobre el cartucho, sobre la parte central que es el fulminante. Eso genera una detonación o produce una detonación en el fulminante que hace iniciar la deflagración de la pólvora que está en el interior del cartucho. Cuando la presión aumenta, el proyectil se desprende y comienza el recorrido por el interior del cañón. Aumenta la combustión, aumenta la presión y el proyectil se impulsa hacia adelante. Entonces, fíjense qué pasa dentro del interior de un cañón estriado. A medida que el proyectil va avanzando, adquiere ese giro y cuando abandone la boca del cañón, efectivamente va a seguir vuelo va a continuar su vuelo en realidad con ese efecto que le imprimió el cañón. Esto dijimos que entonces, si bien es para lograr mayor precisión en el disparo, esas marcas que el cañón le deja al proyectil también son las que nos van a permitir a nosotros poder identificarlo, ¿sí? A manera de efectuar una extremada sobresimplificación, pero para que ustedes lo entiendan, ese interior del cañón, esas marcas que le deja el cañón al proyectil, es como si fuese la huella digital del arma. Y les repito, en una extremada sobresimplificación, no es todo tan literal. Entonces, el giro puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, es lo mismo, el efecto que va a producir en el proyectil es el mismo, sino lo único que va a variar es si el efecto giroscópico lo va a tomar hacia la derecha o hacia la izquierda, pero en definitiva ambos van a tener el mismo resultado final. Y por el contrario, en los cartuchos de munición múltiple, como lo que se desplaza por el interior del cañón es generalmente una copa o un taco concentrador que contiene o que acompaña o que impulsa en realidad a los múltiples perdigones o postas que yo voy a disparar, no es necesario que exista ese efecto giroscópico, porque lo que busco yo cuando disparo un arma de munición múltiple es afectar una zona y no tanto un punto como cuando disparo un proyectil único, ¿sí? El efecto que tienen esos proyectiles múltiples una vez que abandonan la boca del cañón es que se comienzan a abrir en forma de cono. Entonces, a medida que se van alejando de la boca del cañón, se van abriendo cada vez más y van afectando una zona más grande. Lo que voy a buscar yo, por eso es que digo afectar una zona, ¿sí? Van a ver en el video de qué manera se ilustra esto. El fenómeno de disparo es similar, es decir, el percutor incide sobre el fulminante del cartucho, esto inicia la deflagración de la pólvora, la presión de los gases impulsa hacia adelante esa copa concentradora y una vez que abandona la boca del cañón, los perdigones o los proyectiles múltiples comienzan a expandirse y esa copa concentradora cae al suelo. Ya cumplió su misión o su objetivo, que es homogeneizar el impulso que se le imprime a esos proyectiles en el interior del cañón.
Bueno, acá lo que hace es profundizar sobre las distintas piezas y mecanismos de la escopeta que por ahora no nos van a interesar. Bien, entonces ya sabemos cuál es la diferencia entre las armas de ánima estriada o de cañón de ánima estriada y las armas con cañón de ánima lisa. Lo que vamos a hacer ahora es diferenciar en cuanto a los calibres. Tenemos que para calibres de ánima estriada vamos a llamarlos o a mencionarlos a través de dos sistemas. Por un lado tenemos el sistema decimal, por otro lado tenemos el sistema inglés, y a las armas de ánima lisa o los calibres de ánima lisa vamos a utilizar la nomenclatura en libra. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Bueno, vamos a verlo. Cuando expresamos el calibre en sistema decimal, el calibre va a estar expresado por dos guarismos, ¿sí? Con una multiplicación o con un signo por en el medio. Van a ser medidas que están expresadas en milímetros. ¿Qué significa cada uno de estos guarismos? Bueno, en este caso, el primer guarismo, el número 9, me va a indicar el diámetro de la bala o del interior del arma, en el caso que estemos hablando de un arma de fuego. ¿Es una medida precisa? No, no es una medida precisa. No es que la bala medida en el cartucho va a tener 9 milímetros exactos, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que este guarismo y este en realidad también son números aproximados y no de precisión. Las medidas de los cartuchos y de las armas de fuego tienen que respetar determinadas normas de fabricación, pero esas normas requieren o presentan cierta tolerancia. Entonces, lo que vamos a tener nosotros cuando hagamos la medición de un cartucho, de un proyectil o de un arma de fuego, no van a ser medidas precisas tal como el calibre lo indica, sino que pueden existir ligeras diferencias. Entonces, para el sistema decimal, el primer guarismo nos va a indicar el diámetro de la bala y el segundo guarismo nos va a indicar cuál es el largo de la vaina de ese cartucho o de la recámara que del arma de fuego pensada para disparar o ideada para disparar esta clase de cartuchos. Entonces, ¿qué me interesa que les quede a ustedes? Bien, que en el sistema decimal se expresa a través de una multiplicación de números expresados en milímetros, que el primero de esos números indica el diámetro de la bala o el diámetro del interior del ánima del cañón, y el segundo guarismo indica el largo de la vaina del cartucho. El sistema inglés ya empieza a incorporar otros elementos. Van a ser, en primer lugar, un guarismo expresado en centésimas o en milésimas de pulgada. En este caso, en centésimas. El guarismo sería 22 centésimas de pulgada. Y va a estar acompañado por una abreviatura o por una expresión, que esa expresión no siempre es fija. Puede indicar diversas cosas. Puede indicar el tipo de cartucho, puede indicar el tipo de arma en el cual se dispara, puede indicar quién fue el fabricante, etc. Al igual que en los cartuchos, al igual en realidad que en el sistema decimal, ese primer guarismo no es exactamente la medida de la bala o del interior del cañón, sino que es una medida aproximada. Y en este caso lo que nos indica es, por ejemplo, el punto 22 LR, que significa long rifle o long rifle. Nos está indicando que es un 22 largo rifle, que es un cartucho de fuego anular calibre 22. En el caso de la segunda imagen que tenemos acá, el punto 32 ACP o Automatic Colt Pistol nos está indicando que es un cartucho con una bala que mide 32 centésimas de pulgada, que está diseñado para dispararse en una pistola semiautomática, porque tiene garganta de extracción y no tiene reborde. El punto 32 Smith & Wesson o el punto 32 corto, conocido de manera coloquial, nos está indicando lo mismo, el diámetro de la bala y el fabricante. Y el punto 32 Smith & Wesson Long nos está indicando lo mismo, pero que el largo de la vaina es superior al del punto 32 Smith & Wesson Short o Smith & Wesson corto.
Entonces, a diferencia del sistema decimal, ya no tenemos una multiplicación de dos números en el cual uno me indica el diámetro de la bala y otro me indica el largo de la vaina, sino que únicamente tenemos un guarismo que nos indica el diámetro de la bala o del interior del cañón del arma, acompañado por una sigla o una abreviatura u otro elemento que nos da información acerca del cartucho o del arma de fuego que lo dispara. Y por último, vamos a hablar de los calibres de las armas de Animaliza, que este quizás es el que cuesta un poquito más entender porque es una forma indirecta de mencionar a los calibres. Y la nomenclatura de los calibres en libra, los calibres en libra, se mencionan de la siguiente forma. Con un número entero, como en este caso 4, seguido de la palabra gauge. O en este caso 16, seguido de la palabra gauge. ¿Qué significa ese número 4? Bueno, ese número 4, supongamos que nosotros estamos hablando de un arma de fuego, por ejemplo, o de un cartucho, que tiene este diámetro del círculo interior negro que ustedes ven acá. Si yo digo que esta arma o que este cartucho es calibre 4 gauge, significa que con una libra de plomo yo puedo hacer o la puedo dividir en 4 esferas que van a tener ese diámetro. Es decir, que con una libra de plomo puro yo puedo hacer 4 esferas que tengan el diámetro del arma o del cañón, mejor dicho, de la cual yo estoy hablando. Y por eso se da que, imagínense que esa arma, en vez de ser calibre 4 gauge, sea calibre 16 gauge. ¿Qué quiere decir? Que yo con esa libra de plomo puro lo que hice fue 16 esferas, por lo cual esas esferas van a ser más chicas. Si yo divido la libra en 16 partes en vez de en 4, cada una de esas partes va a ser más chica. Entonces, por eso el calibre de esa arma o de esa escopeta va a ser más chico. Acá se da una lógica inversa, que cuando más grande es el calibre, más chico es el diámetro de ese cañón o de ese cartucho. ¿Sí? A diferencia que en los dos anteriores que habíamos visto, que cuanto más grande es la medida expresada en milímetros o en décimas, o en realidad en centésimas o milésimas de pulgada, el diámetro de la bala es mayor. Acá, cuanto mayor es el calibre, menor es, cuanto mayor es el guarismo del calibre, menor es el diámetro del cañón del arma o del cartucho del que estamos hablando. Tengan en cuenta que esta clasificación en libra se utiliza únicamente para armas de Animaliza, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean un número entero seguido por la palabra gauge, o sin presentar la palabra gauge, pero que ustedes vean un número entero, es porque estamos hablando de un arma de Animaliza. Con esto tengan cuidado porque no van a ser pocas las veces que ustedes escuchen referirse al calibre, por ejemplo, 22, simplemente como eso, como calibre 22, cuando en realidad lo correcto es decir .22 o .22 pulgadas o .22 largo rifle o .22 corto, de acuerdo, según corresponda. Pero lo importante es empezar a manejar y a mencionar a los calibres de forma correcta, de acuerdo a cada uno de sus sistemas, para que no se presten confusiones. A alguien que le dicen, por ejemplo, calibre 22, puede pensar que ese 22 es un número entero únicamente y que sea que estén haciendo referencia a un arma de Animaliza, cuando en realidad no lo es, cuando en realidad el calibre no es 22, sino que es .22. Lo mismo pasa con las armas, por ejemplo, .45 auto. No solo que a veces confunden la centésima de pulgada con milímetros y le dicen calibre o calibre 45 milímetros, lo cual sería una bestialidad, sino que bueno, empiezan a darse ese tipo de confusiones, por no decir si la medida que yo o el guarismo que estoy expresando es en milímetros o es en centésimas de pulgada. Se empiezan a inventar calibres que no existen o a brindar información errónea. Y de acá retomo lo que les había dicho
al inicio de la clase respecto de que tenemos que empezar a hablar con propiedad y a utilizar correctamente la terminología técnica, sobre todo en los documentos que nosotros redactemos o en las intervenciones técnicas que nosotros tengamos. Expresar el calibre en forma correcta es algo sumamente importante en cualquier intervención que a ustedes les toque tener. Entonces bien, finalmente vamos a terminar con un resumen de la clase, con un repaso de todas las cosas que fuimos viendo. En primer lugar, brindamos una definición de la disciplina de la balística forense. En segundo lugar, diferenciamos las ramas que la componen y sus objetivos y sus objetos de estudio. Vimos lo que es la balística interior, exterior, de efectos y comparativa. Reconocimos a las armas de fuego portátiles y ciertas armas de proyección como elementos de interés. ¿Se acuerdan que dijimos que la balística forense iba a estudiar a las armas de fuego portátiles y algunas armas de proyección, como por ejemplo las armas de aire comprimido y las de gas neumático? Clasificamos a las armas de fuego portátiles de acuerdo a diversos criterios, de acuerdo a si son cortas o de puño, o si son largas o de hombro, o de acuerdo al al régimen de disparo que tuvieran, etc. Identificamos las partes principales de las armas de fuego portátiles, diferenciamos el comportamiento de los cañones de ánima lisa y de ánima estriada, y vimos el porqué de la existencia de ese estriado. Y aprendimos algunos aspectos muy básicos sobre el calibre y la nomenclatura de calibres de arma de fuego. Así que bueno, este fue un breve repaso o una breve presentación en realidad de la balística forense. La idea es introducirlos, como les dije al principio, en algunas terminologías técnicas y algunos pantallazos generales. Tengan en cuenta que esto en cualquier carrera específica, una tecnicatura en balística o bien o una licenciatura en criminalística, ver balística implica probablemente más de un año de estudio con una carga horaria muy alta. Y acá tenemos que hacer una compresión de temas muy grande para poder dar con los objetivos del curso. Por eso tengan en cuenta que todo lo que fuimos viendo es solo una puntita de un mundo de cosas que hay detrás de cada tema, tanto de calibre como de estriados, como de mecanismos de arma de fuego, en fin. Pero lo que me interesa es que ustedes tengan y que puedan manejar, aunque sea algunos conceptos básicos y elementales que les van a servir para seguir avanzando en el estudio de la disciplina. Así que bueno, nos estamos viendo y hasta la próxima.